Buenos días, hermanos, Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Una vez más vamos a empezar con el estudio de la palabra en la carta a los romanos, la serie que estamos llevando, ¿verdad? Estudio de la carta a los romanos, esperando que esto nos ayude a mejorar en nuestra calidad como cristianos, como hijos de Dios y nuestra responsabilidad hacia el Evangelio. El tema de hoy se llama la ira de Dios en el Evangelio y estará basado en la carta a los Romanos capítulo 1 verso 18. Todo lo que vamos a hablar el día de hoy va a ser en torno al verso 18. Amén. Esa será nuestra plataforma, nuestro texto del día de hoy. Amén. Bien. Vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Bien, Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, por tu fidelidad, por tu infinita bondad a nuestras vidas. Te pedimos que hables a nosotros, Señor, en este día, que seas tú obrando en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestra mente, nuestro espíritu, que todos aquellos hermanos que están viendo esta transmisión, Señor, sean impactados por tu palabra, Señor, que nos lleves a otro nivel, que nos ayudes, Señor, a mejorar, Padre amado, como hijos tuyos. Unge nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra. De manera, Señor, que seamos edificados y que podamos permanecer firmes para el día de tu regreso, para el día, Señor, en que tú ajustarás cuentas con la humanidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, como decíamos, el tema de hoy se llama la ira de Dios en el Evangelio. ¿Por qué se refiere al Evangelio como tal? Bueno, el punto está en que el Evangelio son las buenas noticias y toda buena noticia la antecede una mala noticia. Por ahí se dice un dicho secular que antes de que amanezca, cuando va a amanecer, la noche se torna más oscura. ¿Qué quiere decir? Que antes de que venga la bendición hay situaciones difíciles y perversas, ¿verdad? Muy graves, muy duras, pero eso es señal de que ya va a amanecer, ¿verdad? Bueno, hoy en día la iglesia está más preocupada por suavizar el evangelio, hermano, que por hacer las cosas de la manera en que Dios lo dice a través de su palabra. Esa es una preocupación que invade mi corazón, hermano. Mucha gente no predica el evangelio, no comparte las buenas noticias, no comparte su fe. Y la que lo hace, decían la semana pasada, lo hace de una manera incorrecta. ¿Por qué? Porque lo hace a medida de trueque. Regularmente nosotros como iglesia nos hemos identificado por ir a orar únicamente, o más bien específicamente, por aquellas personas que están enfermas. Por las que están bien, no nos preocupamos mucho por compartirles el evangelio, y la vez que lo hacemos de una manera mal, porque primero porque esperamos a que ellos se enfermen. Ellos, aunque no estén enfermos, ellos necesitan de Dios. La otra es que cuando lo hacemos con una persona, que le compartimos el evangelio a una persona, lo hacemos como que de una manera suave, de una manera incorrecta, como que suavizamos el mensaje. Bien, quiero comentar que por hacer las cosas de la manera incorrecta no hemos logrado los resultados correctos. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos cristianos presentan el evangelio de una manera en que la persona a la que le están tratando de hablar de la palabra no se sienta ofendido. Tampoco es nuestra intención ofender, quiero aclarar. Pero también ofendido en el sentido
de que no se sienta mal, que no se sienta agredido, que no se sienta confrontado. La manera en que se comparte el Evangelio parece ser más una sesión de consejería mundana que una exhortación a la salvación. Cuando un cristiano presenta el Evangelio basado únicamente en el amor de Dios, sin antes pasar por la ira y la condenación, es un evangelio adulterado, incompleto, hermano. No hablarles de la ira de Dios sobre el pecado que está cometiendo es como decirles que no tienen por qué arrepentirse. Es decir, nunca van a llegar ellos a un verdadero arrepentimiento porque no saben de qué se tienen que arrepentir o en qué han fallado. Tanto el nuevo... La pregunta es, yo aquí en mis apuntes puse, ¿por qué no hablar de algo que la Biblia menciona mucho? Voy a dar unos ejemplos. Tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento hacen constante énfasis en la ira justa de Dios. Quiero que entendamos esto, que es una ira justa de Dios en contra de quienes le menosprecian, en contra de aquellos que desvalorizan la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Vamos a ver una serie de citas, hermano, que nos va a ayudar a entender cómo Dios realmente habla mucho sobre la ira, y es la ira de Dios, la ira de Él, de Dios, ese Dios santo al cual nosotros amamos y servimos. Él le da ira, le da enojo, no un enojo humano como el que nosotros estamos acostumbrados a ver, no, eso lo veremos más adelante. Pero observemos estas citas. Primero, Salmo 2.5 dice lo siguiente: luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Observe lo que está diciendo el salmista de la ira de Dios. El Salmo 2.12 dice: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Salmo 76, 6 y 7 dice: a tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Salmo 78, 49 al 51. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores dispuso camino a su furor. No eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todos los primogénitos en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Can. Observe la respuesta de Dios ante la maldad. Se enciende su furor y su ira. Salmo 90, 7 al 9. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Es sorprendente, hermano, el énfasis que el salmista, o que los salmistas, ¿verdad? En este caso son personas que están cantando alabanzas, que están cantándole a Dios, y hablen mucho en sus alabanzas de la ira de Dios. Hoy en nuestros cantos de hoy en día hay gente que se dice cristiana y canta, y le canta más al amor que a los atributos de Dios.
evaden esa parte de compartir el evangelio. Aleluya. Los profetas hablaron mucho también de la ira de Dios. Veamos a Isaías en el capítulo 9, en el verso 19. Dice así: por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto de fuego, el hombre no tendrá piedad de su hermano. Observe, Jeremías proclamó en el capítulo 7, en el verso 20, dice: por tanto, así ha dicho el Señor, he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, se encenderán y no perecerán. El profeta Ezequiel en el capítulo 7, en el verso 19, dice: arrojarán su planta en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de su furor de Jehová, en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Es sorprendente, hermano, de cómo esto sucede, ¿verdad? Ahora veamos cómo ha manifestado Dios su ira de manera bien conocida por todos. Dios ha expresado su ira contra la humanidad pecadora en eras pasadas. En los días de Noé destruyó a toda la raza humana con el diluvio, a excepción de 8 personas en Génesis capítulo 6 y capítulo 7. Y fue a causa porque él se airó y vio que la maldad se multiplicó. Varias generaciones después de Noé, él confundió el lenguaje de los hombres y lo dispersó alrededor de la tierra por haber tratado de construir una torre de idolatría que llegara hasta el cielo en Génesis 11 del 1 al 9. En el tiempo de Abraham destruyó a Sodoma y a Gomorra, dejando escapar únicamente a Lot y su familia en Génesis 18 y 19. Aleluya. Él destruyó al faraón y su ejército en el mar mientras perseguían en vano a los israelitas para hacer que volvieran a Egipto en Éxodo 14. Él derramó su ira sobre reyes paganos tales como Sennacherib en 2 de Reyes 18 y 19, Nabucodonosor, Daniel capítulo 4 y Belsasar en Daniel capítulo 5. Él incluso llegó a derramar su ira en contra de algunos de su propio pueblo, contra el rey de Nabat, por hacer lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Esto está en Primera de Reyes capítulo 15, versos 25 y 26. Podemos observar, hermano, que Dios descarga su ira en contra de todos aquellos que no proceden o no hacen lo que Dios demanda de ellos. Contra Aarón y contra María, el hermano y hermana de Moisés, por poner en duda las revelaciones que Moisés recibía de su parte, por haber levantado crítica en contra de su siervo, Dios hizo que cayera un juicio sobre ellos dos en Números capítulo 12, 1 al 14. La ira de Dios queda demostrada con la misma claridad en el Nuevo Testamento, tanto en referencia a lo que Él ha hecho como aquello que hará al final de los tiempos. En el Evangelio de San Juan, hermano, el Evangelio de San Juan se identifica, ¿verdad?, por ser ¿cómo se puede decir? Un libro que habla mucho, que le da mucha prominencia al amor. Veamos un ejemplo tan sencillo de un texto que nosotros tenemos, que usamos con regularidad. Dice: porque de tal manera, San Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
¿verdad? Y podemos expresar y ver y revisar muchas palabras de amor que del apóstol Juan. Se identifica todas las cartas, los escritos del apóstol Juan como mensajes de amor. Pero si nosotros observamos detenidamente este pasaje dentro de su contexto, ¿verdad? En el verso 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces mucha gente de aquí se agarra para decir que Dios no castigará, Dios no usará su ira, su enojo, su poder en contra del ser humano. Observe, pero el verso 18 dice, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Ahora, si usted me acompaña al verso 36 de ese mismo capítulo 3, ¿verdad? En el verso 36, observe por qué dice que ya ha sido condenado en este verso 18. Miren el 36, dice así, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Repito otra vez, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Observe que hay una consecuencia, hermano, desastrosa para aquellas personas que se rehúsan a creer en el Hijo de Dios, en Cristo. Aleluya. Bien. Más adelante en su epístola, el apóstol Pablo, recuerda que estamos hablando de Romanos capítulo 1, verso 18, sobre la ira de Dios. Entonces estamos poniendo en relieve, estamos demostrando que la ira de Dios es fundamental para el Evangelio. Ahí en Romanos capítulo 9, en el verso 22, observe cómo lo dice Pablo. Dice... abre este paréntesis de pregunta aquí y dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Observe, el apóstol le advirtió a los corintios que cualquiera que no amara al Señor Jesús quedaba maldecido por la eternidad. En 1 Corintios capítulo 16, en el verso 22, dice, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. Anatema es maldición, hermano. Entonces el que no amare al Señor Jesucristo será maldito. Es lo que le está diciendo Pablo a los corintios. Y eso no es nada más y nada menos que una manifestación de su ira. Mismo Pablo le escribe a los efesios y les dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Observe que Pablo está diciendo que el problema está no solamente en los que enseñan, sino también en los que escuchan y se creen las cosas. Y esto sucede, hermano, porque no examinan la Escritura, no leen la Escritura. Yo les he mencionado a todos aquellos que se congregan en IDP Almononga, que cuando yo predico se debe de examinar la Escritura, se debe de verificar la Escritura para saber realmente que se está predicando la verdad y no sacando de contexto los pasajes. También Pablo advirtió a los colosenses que debido a la fornicación, en Colosenses capítulo 3, versos 5 y 6, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es decir, si una persona
no se preocupa por fortalecer su vida espiritual y avanzar, caminar hacia la santidad, ¿verdad? Es un hijo de desobediencia. Es un hijo que la ira de Dios vendrá sobre él. Él aseguró a los creyentes, Pablo también le aseguró a los creyentes perseguidos de Tesalónica que Dios le traería alivio en aquel día. En 2 Tesalonicenses capítulo 1, en el verso 7, dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, es decir, al final de los tiempos, después de ser perseguidos, si tú estás siendo asediado, si tú tienes problemas, no te preocupes, hermano, no te acongojes, esto es pasajero, un día estaremos con el Señor. Y él dice, termina diciendo el 7, se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llamas de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, no obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La confianza que a ti te debe inspirar este mensaje, que no importa la situación que tú estés pasando, va a ser pasajera, y que si tú permaneces fiel, no correrás la misma suerte que aquellos que están desobedeciendo a Dios. De hecho, si tú has sido llamado por Dios, ¿verdad?, no tendrás este problema, solamente que no seas llamado por Dios, es de manera que pudiera tener algún problema. Mira, acompáñenme al libro de Hebreos, ¿verdad? En el libro de Hebreos, capítulo 10, ahorita lo vamos a citar, ¿verdad? Hebreos, capítulo 10. Esto nos ayuda a entender, hermano, todo estos pasajes que estamos viendo nos ayuda a entender lo que de una manera más clara sobre la ira de Dios. Que la ira de Dios, hermano, es más peligrosa que la ira del diablo. El autor de Hebreos nos da un panorama más claro en el capítulo 10, verso 22 al 31. Acerquémonos con un corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Considerémonos nosotros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que el día del Señor se acerca. Hermano, aunque no nos estamos congregando físicamente, el hecho de estar tú al pendiente a la hora de la transmisión, a la hora de que se va a predicar, eso es congregarte. Pero si tú lo ves ya como no lo asignaste a la hora correspondiente, es como si llegaras tarde al servicio. Sí. Verso 26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto de la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Observe que está hablando de una persona que conoce el Evangelio, conoce de Dios, conoce la presencia de Dios, y pisotea el Evangelio, pisotea la misericordia, pisotea la gracia, pisotea el Espíritu, pisotea la sangre de Cristo.
Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. Observe, conocemos, sabemos cómo actúa, sabemos cómo él va a reaccionar. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Quiero que vea aquí, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Es sorprendente cómo Dios ve las cosas desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. No lo ve como nosotros, no lo ve como la mayor parte del Evangelio se encarga de plasmarlo el día de hoy. Bueno, ahora vamos a ver la exposición de las palabras claves de este pasaje en el cual nos encontramos, ¿verdad? El pasaje que vamos a exponer, que estamos tratando de exponer el día de hoy, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen la injusticia, con injusticia la verdad. Aquí el apóstol Pablo nos ofrece, en la exposición de este pasaje nos ofrece, este solo versículo, la exposición que Pablo nos ofrece, en la exposición de este solo versículo, del verso 18, Pablo presenta 6 facetas que caracterizan la ira de Dios. La primera es su carácter, el carácter de la ira de Dios. Su tiempo, el tiempo de la ira de Dios. Su fuente, la fuente de la ira de Dios, y su alcance y naturaleza de la ira de Dios, y su causa. Veamos bien. Vamos a ver cada uno de estos puntos: su carácter, su tiempo, su fuente, su alcance y naturaleza, y su causa, para poder comprender por qué Pablo hace mucho énfasis en este pasaje sobre la ira de Dios. De hecho, la menciona mucho a la luz del libro de Romanos. Veamos primero que nada el carácter de la ira de Dios, ahí en el verso 18. Dice, porque la ira de Dios. Vamos a tomar esa parte y vamos a hablar un poco del carácter de la ira de Dios. Bien, para eso te voy a pedir que me acompañes al libro de Habacuc en el capítulo 1, ¿verdad? Quiero que lo sostengas ahí un momento. Para entender el carácter de la ira de Dios, debemos tener presente 2 cosas importantes. Si tú estás tomando nota, puedes pausar el video y luego le puedes dar play para seguirlo viendo. Pero si tú vas a tomar notas, observa, para entender el carácter de la ira de Dios debemos tener presente 2 cosas importantes. Primero que nada, tenemos que recordar que este pasaje, aunque Pablo lo escribe dicha escritura es inspirada por Dios, de tal manera que no se trata de lo que Pablo dice, sino de lo que Dios quiere decir de sí mismo hacia el pecado y el pecador. Eso es lo que tenemos que tener presentes. Pablo lo dijo, sí. Pablo lo escribió, sí. Pero esto fue inspirado por Dios. Entonces esto quiere decir que no se trata de lo que Pablo dijo, sino de lo que Dios dijo a través de Pablo. La segunda cosa que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos de la ira de Dios, no se parece a nada humanamente conocido o con lo que hayamos tenido relación o estado relacionado. Cuando una persona se molesta, enoja, pierde los estribos o viene a ira, es un arranque que con regularidad, después de dicho momento, puede incurrir en 2 caminos. Sí, tú puedes tener una explosión de ira, de enojo, de cualquier situación, pero puede haber 2 rutas después de que se te pase el coraje. Primero, buscar cómo justificar la acción a través de la aprobación. Es decir, no, ustedes saben que me enojé. Imagínate que estás peleando o peleaste contra alguien o con alguien y tratas de justificar tus acciones buscando que otras personas aprueben que lo que hiciste está bien. Esa es la actitud de un corazón arrogante, soberbio, que no acepta sus errores. Y el segundo camino es que se sienta mal y pida perdón o disculpas por lo cometido.
aunque haya sido justificable. Es decir, aunque la otra persona haya tenido la culpa, uno debe de remediar la situación. Entonces, no es ese tipo de ira de la cual está hablando Dios. Ese tipo de ira está basada en el antropocentrismo humano. Mas, sin embargo, la ira de Dios está basada en lo que Él es, en sus atributos inmutables, su amor, su santidad y su justicia. De manera que su ira está perfectamente equilibrada por cada uno de ellos. No hay error o parcialidad en el justo juicio de Dios. Algunos hacen de la misericordia, hermano, hoy en día, algunos hacen de la misericordia de Dios una especie de artículo constitucional para librarse de la responsabilidad de algún acto cometido. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínate por un momento cuando tú vas y cometes una infracción o cometes un delito. Tú sabes que eres culpable y buscas un abogado. El abogado busca fisuras en la Constitución para poderte sacar del problema. Busca fisuras por ahí para sacarlo, y muchos abogados que pudieran escucharme sabrían que así es como se opera, ¿verdad? Pero no es así con la ira de Dios. No es así como funciona con la justicia de Dios. La persona que es culpable es culpable. Entonces, de tal manera que muchos hacen de la misericordia como buscando evadir su responsabilidad o sus acciones en esto. Es necesario que el ser humano, hermano, reconozcamos que el problema nuestro es que no tenemos una clara comprensión de la ira de Dios. Y esa es la razón por la cual muchos evaden esta parte cuando comparten el Evangelio. Un ejemplo, lo voy a decir abiertamente: los testigos de Jehová en su doctrina niegan la existencia de un infierno. ¿Y sabe por qué? Es sencillo. Es meramente sencillo. Porque basan su evangelio únicamente en ciertos atributos de Dios, en su santidad o en su amor, pero no en su justicia. La justicia de Dios dice que no puede permanecer ciego, callado ante el sufrimiento de las personas. Mire, veamos el texto de Habacuc del cual le mencionaba. Ahí, a ver, vamos. Dice el pasaje de Habacuc: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Observe cómo hace una afirmación, pero observe que dice: ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Pareciera como que Habacuc le está reclamando, está presentando una queja ante Dios de lo que de lo que está viendo el pueblo. En ese tiempo estaba un reino, estaba gobernando a Israel, era muy sanguinario, le imponía demasiadas cargas, y como que Habacuc le reclama a Dios por esa situación, como diciéndole: mira, somos tu pueblo, mira cómo aquellos están triunfando sobre nosotros, y tú no haces nada, ¿no? Tú guardas silencio, mira cómo destruyen y guardas silencio, no estás haciendo nada, guarda silencio, dice Habacuc. Lo que se le olvida al profeta es que la razón por la cual está sucediéndole eso al pueblo es perfectamente porque no se guardó en rectitud delante de Dios. Hoy en día a muchos cristianos también les suceden cosas, a pastores les suceden situaciones, a evangelistas les suceden situaciones, a ancianos cristianos de la iglesia les suceden cosas, a cristianos jóvenes les suceden cosas, y dicen: ¿por qué está sucediéndole eso? ¿Por qué le sucede esto? ¿Y por qué al impío le va bien? Bueno, porque también ha hecho cosas que no puede evadir su responsabilidad y su pecado. Aleluya.
No podemos hacer mal uso de la justicia de Dios, ni tampoco nos los va a permitir. El verdadero amor no puede tolerar, fíjese bien, la ira de Dios está basada en su amor, porque el verdadero amor no puede tolerar lo que no sea santo. Por eso es que en 1 Corintios capítulo 13, en el verso 6, dice, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Y está hablando en el contexto del amor. Si Dios fuera falto de ira, no tuviera amor. Y si Dios no tuviera amor, no tuviera justicia. No tuviera ira, no tuviera santidad. La justicia de Dios es perfecta, hermano, y no puede evadir el castigo. Mire lo que dice Números capítulo 14 en el verso 18. Dice, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia. Observe que aquí nos da un claro panorama. Dice que es tardo para la ira, no dice que es sin ira. No dice que porque Él me va a tener misericordia, va a dejar de que yo sufra las consecuencias. No. Dice que Él va a retardar su ira. No la va a aplicar en el momento en que yo creo que va a suceder. Imagínese por un momento que un cristiano consagrado, vamos a llamarlo así, de alguna manera, que es cristiano, que se ve bien, que está caminando, y de repente va y se mete con una prostituta, ¿verdad? Se mete con una prostituta, adultera, fornica, ¿verdad? Peca contra Dios, peca contra su cuerpo, peca contra su esposa. Y al cabo de 5 años después, le resulta que tiene SIDA. Y ahí está toda la iglesia orando por él, para que Dios lo sane. La pregunta es, ¿por qué orar por algo que es juicio de Dios? ¿Por qué orar por algo que Dios mismo está declarando que Él es tardo para la ira, pero que más sin embargo es grande misericordia? No se va a perder, no se va a ir al infierno, pero efectivamente esa persona tiene que sufrir las consecuencias. En muchas de las enfermedades de hoy en día, aparte de ser producto de la naturaleza, ¿verdad?, de nuestra alimentación, tenemos que tener en cuenta que nosotros no podemos hacer de nuestra vida lo que nosotros queramos y luego estar pidiéndole a Dios que Él solucione las cosas, cuando nosotros mismos no hemos cuidado de eso. Hoy en día he estado viendo tantas peticiones de oración. Señor, hermanos, oren por esto, hermanos, oren por aquello, hermanos, oren por aquí, hermanos, oren por acá. ¿Saben lo que hago yo? ¿Cuál es mi oración? Yo sí oro por esas personas. Yo veo las peticiones de oración y yo oro por esas personas, pero yo les digo, Señor, muéstrales tu verdad. Yo no estoy ahí, ay, Señor, sánalo, Señor, sánalo, Señor, sánalo. No, yo no oro de esa manera, porque puedo estar en contra del justo juicio de Dios. Yo lo que oro es, Señor, muéstrale tu verdad, muéstrale tus propósitos, muéstrale que ellos puedan entender cuál es la situación por la cual están pasando y la causa de esta situación. Y yo quiero que un día, que si Dios llega a hacer algo conmigo, usted ore de la misma manera, para que Dios me haga entender. Aleluya. Tengamos cuidado, hermano, de la manera en que hacemos ciertas peticiones. A veces pensamos que o queremos, nuestras oraciones están centradas en nosotros mismos y no en la voluntad de Dios. La ira de Dios no es como una rabia caprichosa e irracional del ser humano, sino que es la única respuesta coherente que un Dios santo podría tener hacia la maldad. Dios no podría ser santo sin estar enojado contra el mal. Mientras una persona tenga un sentimiento de ira, rechazo, descontento hacia el pecado, mientras no tenga ese sentimiento, hermano, es porque no se ha acercado a la santidad de Dios. Un cristiano debe de sentir odio, repugnancia hacia el pecado, no hacia el pecador, hacia el pecado. Por lo tal, toda persona que ama a Dios deberá de odiar, sentir ira hacia el pecado, no al pecador, porque el pecado, hermano, fue lo que hizo que Jesús fuera a la cruz. Por lo tal, toda persona nacida de nuevo debe sentir una repulsión hacia todo aquello que es una afrenta contra la santidad.
Segunda palabra es porque la ira de Dios se revela. Observemos ese pasaje en Romanos 1:18. A ver, ya vimos porque la ira de Dios ahora se revela, ¿sí? Esta palabra se revela, hermano, nos muestra el tiempo de la ira de Dios. La segunda palabra clave que caracteriza la ira de Dios es el tiempo. De allí que se deriva de se revela. Esta declaración se encuentra en un tiempo presente, porque la ira de Dios se va mostrando en el momento preciso para el cual fue establecida. Aunque con regularidad podemos ver que los injustos, perversos y transgresores que no obedecen a la palabra de Dios puedan prosperar, eso no quiere decir que Dios esté pasando por alto su desobediencia. El hecho de que tengan salud y riqueza no quiere decir que Dios apruebe su vida o su conducta. Entonces nos preguntamos nosotros, o muchos cristianos se preguntan lo siguiente: ¿por qué pareciera que Dios no hace nada ante la injusticia, la violencia, el asesinato de inocentes, robo a los trabajadores justos, el control y dominio de políticos corruptos que abusan de una manera deliberada de las personas, quedándose con los recursos y dándoles una ayuda para tapar sus fechorías? ¿Por qué pareciera que Dios no hace nada en eso? ¿Por qué pareciera que Dios está con ellos y no con aquel que está sufriendo? La respuesta es simple, hermano. Recordemos el argumento de Habacuc en el capítulo 13. Vamos ahí otra vez a Habacuc capítulo 13. Y ya lo había mencionado de alguna manera. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. O sea, tú eres santo y tú no puedes consentir esto. Ni puedes ver el agravio. Primero está haciendo estas afirmaciones Habacuc y luego le dice, y vuelve la pregunta: ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo? Observe. Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne, ¿verdad? Sacará a todos con anzuelo y recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Ahí viene la consecuencia de esas personas. Por esto hará sacrificios a su red. Recuerden que estaba mencionando en los pasajes anteriores, 14 y 15, está mencionando cómo ellos lo hacen con la red, ¿verdad? Estas personas que hacen este tipo de agravios, este tipo de injusticia, lo hacen como si estuvieran pescando, ¿verdad? Y dice, por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. ¿Qué está diciendo esto? Que esas personas que están reprobadas haciendo este tipo de situaciones, que están haciendo maldad en contra de los justos, hermano, están reprobados, están totalmente aislados de la benevolencia de Dios y tendrán su retribución en su momento. Por eso Dios los abandona y ellos empiezan a dar gracias por su gran inteligencia por haber hecho lo que hicieron, a dar gracias a la política o a lo que se hayan dedicado para recaudar todo esto, que dice, por eso dice, porque en ellas engordaron su porción y engrasaron su comida. ¿Cómo Dios los abandona? Desde ese momento que no le pueden dar la gloria a Dios, desde ese momento ya está empezando a actuar la ira, el tiempo correcto. La respuesta a todo esto es sencilla. Entonces podemos ver que el Dios derramará su ira sobre todos aquellos que no estén escritos en el libro de la vida, porque su vaso de ira se va llenando cada vez más, aumentando el juicio en virtud del aumento del pecado. Es decir, entre más hagan mal, más se va llenando la ira, el vaso de la ira de Dios. Esos vasos están almacenando ira para el día venidero, de la ira de Dios, del Dios vivo. Mire, Romanos 2:5, Pablo lo aclara, dice, pero tu dureza
por tu dureza y tu corazón no arrepentido, está hablando de personas de este tipo de personas de las cuales mencionaba Habacuc, ¿verdad? Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Puedes entender esto, hermano? Si tú puedes entender esto, entonces vas a poder ver que ni vas a cuestionar a aquellas personas que son malas y les va bien. Porque simplemente lo que están haciendo es amontonando, juntando juicio e ira para el día de la ira, para el día en que Dios traiga su justo juicio sobre esas personas. Créeme, hermano, que nadie querrá estar en sus zapatos en ese momento. Aleluya. Romanos 1:8, vamos a ver la siguiente palabra, porque en el verso 18 dice, porque la ira de Dios se revela. Ya vimos, porque la ira de Dios se revela. Ahora vamos a ver la palabra desde el cielo. Esto es un lugar, la fuente de su ira. La fuente de la ira de Dios es desde el cielo, hermano. La ira de Dios es enviada desde el cielo, a pesar del poder actual de Satanás como príncipe del aire y de este mundo. La tierra es dominada en últimas por el cielo, es decir, por el trono de Dios, donde está su soberanía, desde el cual su ira se hace manifiesta constante y dinámicamente en el mundo de los hombres. Sea cual sea la manifestación que Satanás use para hacerse presente en este mundo, nunca tendrá el poder para tocar o para ir por encima de la voluntad de Dios. Nunca podrá tocar verdaderamente directamente a un hijo de Dios, salvo que Dios lo permita. Eso no quiere decir que deba de desestimarse su influencia, la influencia de Satanás. Sin embargo, no debe de sentir temor hacia Satanás. Un cristiano no debe sentir temor hacia Satanás, pero tampoco debe desestimar su influencia. A lo que debe de sentir temor realmente es hacia el pecado interno que mora en nosotros. Proverbios declara que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y Jesús dijo en Mateo capítulo, veamos Proverbios, dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Mateo capítulo 10 en el verso 28 dicen, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Créeme, hermano, que Satanás no tiene la facultad ni el poder para matar a nadie en el infierno, salvo que Dios lo permita. Y solamente aquellos que no se encuentran en el libro de la vida serán destruidos. ¿Sus mismos actos los condenarán? Sí, pero será porque la ira de Dios está sobre ellos. Dios es el único que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es el único que tiene la facultad y el poder para poder ejecutar su juicio. La tercera palabra, o más bien la cuarta palabra, ya es la cuarta palabra, ¿verdad? Hemos visto el carácter de la ira de Dios, ¿verdad? El tiempo de la ira de Dios, la fuente de la ira de Dios. Hoy vamos a ver el alcance y naturaleza de la ira de Dios. Entonces, la palabra que vemos en Romanos, capítulo 1, en el verso 18 dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La ira de Dios, hermano, es universal, porque se descarga o se descargará en tiempo futuro. Ya sé que se está descargando ahorita, pero se descargará más adelante, contra toda persona, pueblo y nación que la merezca. Es decir, contra toda aquella persona que haya hecho maldad y no haya sido justificada delante de Él. La misericordia de Dios no se hará presente en su juicio. Repito, la misericordia de Dios no se hará presente en su juicio, debido a que ya fue ejecutada al mandar a Jesús a morir en la cruz.
Pero al no proceder al arrepentimiento, la persona está desechando esa misericordia ya provista. Miren, hoy en día cuando a una persona se le dice algo, lo primero que dice, que sea como Dios quiera. No. Lo que Dios quiere es que nadie se pierda. Esa es la respuesta. Pero tampoco Dios va a forzar a nadie a ir al cielo. Tendrá que dar cuentas por sí mismo. Tendrá que dar cuentas por sí mismo. Aleluya. Ninguna superabundancia de buena voluntad, de buenos regalos, de buenas dádivas a los pobres y ayuda a los demás, ni siquiera el mismo servicio a Dios podrá eximir a una persona de lo que Pablo denota como la expresión contra toda impiedad. Es decir, yo puedo ser pastor, puede haber pastores, puede haber ministros, puede haber obispos incluso, que si están actuando en el fondo de su corazón de la manera incorrecta, sobre ellos vendrá la ira de Dios también. No por el hecho de que hayan sido pastores, hayan sido ministros, obispos, serán exentados de esta ira. No, serán también. Por algo dijo Jesús mismo, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Aleluya. La razón por la cual un Dios de amor mandará ira sobre toda la maldad manifestada en este mundo es su santidad y su justicia. Es necesario y justo que Dios limpie toda la maldad para poder empezar de ceros en un mundo como Él lo había planeado inicialmente. La ira de Dios está determinada para todos aquellos que rechazan la soberanía y el gobierno de Dios. La única manera de escapar de la ira de Dios es a través de Jesucristo. Lucas capítulo 21 en el verso 34 nos habla de esto. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando y que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Observe, tremenda declaración. Veamos la última frase que Pablo nos exhorta aquí. Dice que detienen con injusticia la verdad. Llegamos a la causa prominente de la ira de Dios. La pregunta justificadora de una mente reprobada siempre es esta: ¿por qué? ¿Cómo es posible que Dios haga responsable a todas las personas por sus fallas morales e espirituales y que esté tan airado al respecto cuando hay gente que tiene mucho menos oportunidades que otros para escuchar el Evangelio y llegar a conocer a Dios? La respuesta es: todos los seres humanos tenemos dos disposiciones dentro de sí. Cuando una persona peca regularmente y se esconde, esto nos debe hacer la pregunta: ¿por qué se esconde? ¿Quién le dijo de que está mal? Bueno, internamente él sabe que esto está mal. Hay una parte esencial dentro de él cuando le dice que moralmente lo que está haciendo está mal. Pero la persona decide intencionalmente apagarla, ese sentimiento de culpa. La otra es que también el ser humano nace con una disposición al pecado. Toda persona está inclinada naturalmente a seguir el pecado y resistir a Dios. Son las dos verdades. Esta declaración que el apóstol Pablo menciona, que detienen con injusticia la verdad, nos hace entender que esa maldad natural que está en el corazón de la persona lo provoca a evadir
a restringir, a impedir con maldad la verdad de Dios. Es decir, gente que está afuera sabe que lo que hace está mal, pero se justifica automáticamente para poder callar esa voz de la verdad que está latiendo en ellos. Es una acción intencional. Por eso es que la ira de Dios viene sobre todos aquellos que hacen la maldad y se justifican. Comprendiendo esto, hermano, nosotros como iglesia deberemos de estar conscientes de la verdad de la ira de Dios y su participación en el Evangelio. No podemos sacar del Evangelio la condenación eterna que está determinada para todos aquellos que no se encuentren en el libro de la vida. Si te da miedo compartir el Evangelio de esta manera, pide a Dios que te dé convicciones fuertes en su palabra, valor para compartir su verdad y de nuevo para hacerlo con respeto y lograr resultados para Él, hermano. La ira de Dios es algo que tú y yo no podremos evitar. No podremos evitar, hermano. Oremos a Dios y que Dios nos ayude. Padre, te doy gracias por tu amor y tu misericordia, por tu fidelidad. Pido, Señor, con todo mi corazón que este mensaje taladre el corazón de cada uno de mis hermanos, de cada una de las personas que están escuchando. Si alguna persona que no te conoce, Señor, ha escuchado este mensaje, yo te pido que obres en su vida de una manera sobrenatural, que lo llenes de sabiduría, que lo llenes de amor, que lo llenes de la santificación, de la santidad y de un conocimiento de tu justicia. Pero de una justicia, Señor, como la tuya, no como la del ser humano. Ayúdanos, Señor, a caminar en tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.